Buenas tardes, nosotros somos Alan Ibarra, Gemma Vargas, Daniela Gil y Natalia Valenzuela, hablando sobre la conquista de Tenochtitlan, principalmente la conquista material y la conquista espiritual. Las civilizaciones de México, principalmente la mexica, nunca tuvo un gobierno firme y solo era cuestión de tiempo para que Tenochtitlan cayera. Ocurrieron muchas tragedias de que los españoles llegaron a conquistarnos, como las enfermedades de Europa. Más que todo eso, también hubo una conquista completa, que son la conquista material y la conquista espiritual. Primeramente, la conquista material fue el arrebatamiento de las tierras, de los bienes, como las piedras preciosas. Se apropiaron también de los indígenas y los esclavizaron. Fue una conquista de fuerza y violencia, porque es la que hubo tras las batallas entre españoles y civilizaciones indígenas. Es el poder militar usado de los españoles hacia los nativos. Fueron 4 etapas que se desarrollaron en esta conquista. La primera etapa se refiere a cuando Hernán Cortés desobedece el poder de su superior, Diego de Velázquez. En esta fase se representan los distintos viajes de exploración hacia las tierras continentales en busca de riquezas y nuevos territorios. En la segunda etapa se ubica a Cortés en la entrada al interior del territorio mesoamericano. Entra a Tenochtitlán hasta conformar la alianza con los tlaxcaltecas. Se pudo notar una gran diferencia entre la tecnología armamentista por ambas culturas. Se alían españoles y tlaxcaltecas y deciden avanzar hacia la capital mexicana, pero antes llegar a hacer la matanza de Cholula. La tercera etapa refleja la llegada de los españoles al Valle de México y el gran recibimiento de Moctezuma hacia ellos porque creían que era la llegada de Quetzalcóatl. Esa creencia ignorante permitió a los españoles entrar al territorio mexica sin problemas. Vivieron como huéspedes en el palacio de Axayacatl. La tercera etapa refleja la llegada de los españoles al Valle de México y el gran recibimiento de Moctezuma hacia ellos porque creía que era la llegada de Quetzalcóatl. Esa creencia ignorante permitió a los españoles entrar a un territorio mexica sin problemas. Vivieron como huéspedes en el palacio de Axayacatl. La cuarta etapa significa el sitio y la caída de México Tenochtitlán, formando parte de la conquista del interior de lo que es el país. En este periodo fue la muerte de Moctezuma y Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Fueron los que dirigieron la rebelión contra los españoles. Desafortunadamente se desató una fuerte epidemia de viruela en la capital mexica. Muere Cuitláhuac en esa fase de enfermedad y Cuauhtémoc queda al mando y defiende incansablemente al pueblo mexica. El 13 de agosto de 1512 la ciudad cae y queda en manos de los españoles. Conociendo estas características religiosas de los indígenas, los conquistadores sabían que para poder adueñarse verdaderamente de las personas, había que transformarlos desde sus raíces, y su raíz no está en la tierra que habitaban, sino en sus dioses, a los que también tendría que derrotar para completar la conquista. Con el paso del tiempo empezaron a llegar clases católicas a Nueva España, como los franciscanos, jesuitas, dominicos, etc. Entre misioneros españoles no sabían con exactitud cómo convertir a los nativos en católicos. Unos pensaban que la solución era destruir sus templos, prohibir antiguos rituales y el castigo. Otros creían que tenían que ser convencidos por medio de la prédica y el ejemplo. Esta clase de diferencias provocaron disputas entre la Iglesia católica y los defensores de los indígenas, generando enfrentamientos. Los templos de los indígenas donde adoraban a sus dioses fueron saqueados y destruidos. Convirtieron uno de estos lugares en iglesias católicas. Pasó el tiempo y el cambio de espíritu del catolicismo de los nativos fue cambiando. Se incorporaron formas de celebración y culto que tienen su origen en las tradiciones antiguas y que dieron al catolicismo una nueva personalidad propia. Conociendo estas características religiosas de los indígenas, los conquistadores sabían que para poder adueñarse verdaderamente de las personas, había que transformarlos desde sus raíces, y su raíz no está en la tierra que habitaban, sino en sus dioses, a los que